Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Eugenia Bailey y junto con el ingeniero Nicolás Riera preparamos una charla que se llama Manejo de los residuos. ¿Cómo podemos usar las bacterias a nuestro favor? Para comenzar, vamos a empezar a definir qué es un residuo orgánico. Bueno, los residuos orgánicos son todos los restos orgánicos que producimos los seres vivos en nuestras actividades diarias. El principal que se genera es el residuo urbano. ¿Cuáles son? Bueno, estos son los generados por nosotros durante nuestras actividades diarias. Por ejemplo, los restos de comida. O, por ejemplo, el resto que nos queda en el mate cuando tomamos, de yerba cuando tomamos un mate, el saquito de té, o la verdura que preparamos, la verdura que nos sobra cuando preparamos una ensalada, o la cáscara de fruta cuando comemos alguna fruta. Todo eso son nuestros residuos urbanos. Después tenemos los residuos animales y los residuos vegetales, que principalmente acá están todo lo que son los estiércoles de animales de producciones, por ejemplo, la vaca, el cerdo, la gallina, y también todos los que son restos de poda y de cosecha. Después tenemos los residuos de la industria agrícola y forestales. Los de la industria agrícola son todo lo que son, que se denominan agroindustria, o sea, todos los desechos generados en las industrias que producen valga la redundancia, producto a partir de los productos generados en el campo. Por ejemplo, la industria láctea, la industria de elaboración de comidas y también todos los residuos generados en las plantaciones forestales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, virutas, serrín, restos de madera. Todo eso lo vamos a llamar biomasas. Acá les dejo un mapita de la Argentina con toda la distribución que nosotros tenemos de diferentes biomasas en el país. Y bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer con estos residuos? Bueno, principalmente podemos usar tecnologías que no solo nos permitan tratar los residuos para no contaminar el ambiente, sino que además podamos obtener algún beneficio de ellos. Para esto vamos a usar tecnologías de tipo bioquímicas o biológicas, en donde nosotros vamos a aprovechar diferentes microorganismos para tratar estos residuos. ¿Mediante cuáles? Bueno, nosotros hoy les vamos a hablar de dos especialmente. Una es la digestión anaeróbica y otra es el compostaje. Bueno, yo les voy a hablar de la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica es un sistema de tratamiento biológico, o sea que está llevado a cabo por microorganismos, pero que no pueden tener presencia de oxígeno. Si hay oxígeno, no se da el proceso, porque se nos mueren estos microorganismos que nosotros necesitamos para degradar nuestra materia orgánica. Bueno, ¿cómo funciona esto un poco? Bueno, nosotros vamos a utilizar un recipiente que le vamos a denominar reactor anaeróbico, en donde adentro de ese reactor vamos a tener barros que ya van a tener presencia de estos microorganismos que son benéficos y que nos van a degradar la materia orgánica. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a tener nuestro reactor con los microorganismos adentro y le vamos a ingresar estos desechos orgánicos. Estos microorganismos van a actuar en diferentes etapas, unos ayudándose a otros. En este sector de la filmina tienen ustedes 4 etapas principales en las que se produce el proceso anaeróbico. Una es la hidrólisis, en donde la materia orgánica más grande se corta en pedacitos para que estos compuestos orgánicos puedan ser más fáciles de ser atacados por estos microorganismos. Después viene una etapa de acidogénesis, otra que se llama acetogénesis, y por último la metanogénesis, que es la más importante, y es la que actúan los microorganismos metanogénicos, que son los encargados de terminar de degradar la materia orgánica y producir biogás. Este biogás es un gas que está compuesto principalmente por 2 elementos, el metano y el dióxido de carbono. Entonces, resumiendo, nosotros ingresamos a nuestro reactor los desechos orgánicos, ellos van a actuar y van a producir nuestro biogás, y a la vez va a salir un líquido que lo vamos a llamar digerido. Entonces, ¿qué es el biogás y qué es el digerido? ¿Y qué usos tienen? El biogás es un gas, como les comenté, compuesto principalmente por el gas metano y el dióxido de carbono. ¿Y en qué lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar como fuentes de energía alternativa o renovables, ya sea mediante el uso de un compresor o de un generador eléctrico para generar energía eléctrica,
que podemos usar en casa con una lamparita de luz, usando el lavarropas, o diferentes, o prendiendo la Play, o también mediante la combustión. Nosotros podemos quemar ese gas y producir energía calórica, calor, como tiene acá la llamita, por ejemplo, del horno. Y por otro lado, ¿qué es el digerido? Bueno, el digerido es ese líquido que sale del reactor y que es de un color marrón oscuro y tiene muchos micronutrientes y macronutrientes. O sea, está compuesto de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de carbono, y nosotros lo podemos utilizar aplicándolo en el suelo para reemplazar la fertilización común y que se usa comúnmente, que es la inorgánica. Entonces la podemos usar tanto en cultivos agrícolas como en una huerta o para usos florales. Bueno, acá les dejo para que tengan a mano, si les interesa, sobre todo a las maestras, un link para ingresar en el ProBiomasa y poder trabajar con los chicos con unas cartillas que están disponibles para trabajar un poco sobre la digestión anaeróbica y a realizar experimentos en el cole. Bueno, yo los dejo y los voy a dejar con Nicolás Riera, que va a continuar con la parte de compostaje. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Nicolás Riera y bueno, hoy en esta charla lo que vamos a hablar es sobre el compostaje, ¿no? Y de cómo tratar los residuos orgánicos. Bueno, en definitiva, lo que tenemos que ver un poco y comenzar a hablar es sobre qué es el compostaje. En realidad el compostaje es un proceso natural, ¿no? Que un poco la bondad que tiene es poder estabilizar la materia orgánica de los residuos. Recordemos que, como se habló en la charla anterior, los residuos orgánicos, si no son tratados adecuadamente, pueden causar un efecto negativo, ¿no? En producciones de plagas, de malos olores, de contaminación. Bueno, a través de este proceso, es un proceso natural que puede estabilizar la materia orgánica. En este proceso, lo que también sucede es que se destruye la mayoría de los parásitos, patógenos, plagas, semillas de malezas que puedan contener los residuos. Recordemos que muchas veces estos residuos provienen de estiércoles animales que pueden contener ciertos patógenos, y bueno, y a través de las elevadas temperaturas que se producen en el proceso, que son se llaman temperaturas termofílicas, ¿no? Que son por arriba de los 55 grados, pueden esas plagas reducirse y se produce una higienización del material. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que el compostaje es un proceso aeróbico, ¿no? Y es llevado por microorganismos, ¿no? Por hongos y bacterias, que crecen y consumen la materia orgánica y la transforman y van a producir un compost. Como vemos acá en el esquema, en una pila de compostajes, lo fundamental son los microorganismos que van a ser un poco los autores de toda esta historia, en la cual, bueno, esos residuos van a tener fuentes de carbono y de nitrógeno que van a usar los microorganismos para poder crecer y desarrollarse y transformar la materia orgánica. Para este proceso también van a necesitar agua y oxígeno, como les dije anteriormente. Es un proceso que se llama aeróbico, porque los microorganismos respiran para poder degradar la materia orgánica. ¿Y qué es lo que va de todas esas reacciones y de todo este proceso? Se va a desprender dióxido de carbono, porque es una respiración, consumen oxígeno y se va dióxido de carbono. También se va a evaporar agua. Recuerden que dijimos que es un proceso termofílico, quiere decir que en cierto periodo aumenta la temperatura, y al aumentar la temperatura, el agua se disipa en forma de vapor. Y bueno, y al cabo de este proceso, lo que va a suceder es que vamos a obtener un compost, una enmienda orgánica, ¿no? Que puede ser utilizada para diferentes plantas, jardines, o hasta en un nivel mucho más grande en los campos o en producciones agrícolas. Un poco las ventajas que tiene tratar los residuos es que disminuimos el volumen. Con el compostaje se disminuye cerca de un 50%,
como dijimos anteriormente, hay una eliminación de malos olores, de patógenos y de malezas. Se estabiliza la materia orgánica, quiere decir que esa materia orgánica cuando vuelve al ecosistema, donde vuelve a la tierra, no va a estar estabilizada, no va a haber ningún inconveniente de plagas o de otro estilo que se pueda haber modificado. También, y esto es algo muy importante, al final de ese proceso se va a producir una enmienda, ¿no? Que muchas veces es un mejorador del suelo, ya que entrega nutrientes, eh, entrega materia orgánica, que es algo muy preciado y es algo muy rico. Un poco las claves para realizar el compostaje. Recordemos que el compostaje, lo principal y un poco los insumos del compostaje van a ser, como ven acá en la foto, los residuos, ¿no? Que pueden ser residuos frutihortícolas, estiércoles de animales, y también todo lo que son hojas o restos vegetales. Todos esos productos, es decir, en realidad hay que hacer un co-compostaje, hay que mezclar para lograr unas adecuadas relaciones carbono-nitrógeno. Porque ese carbono-nitrógeno lo van a necesitar los microorganismos para poder crecer y desarrollar, para poder transformar la materia orgánica en compost. Y a través de ese proceso vamos a producir un compost, una enmienda, como les dije anteriormente, y esa enmienda orgánica va a poder ser utilizada, ¿no? En diferentes cultivos, porque van a ser una fuente muy importante de materia orgánica y de nutrientes. También lo que tenemos que tener en cuenta para el proceso de compostaje, primero, como les dije, es la separación de los residuos orgánicos, restos de verdura, comida, poda, pasto, estiércoles de animales. Después va a ser mezclar los residuos con el objetivo de nivelar los contenidos de nutrientes para una correcta degradación por parte de los microorganismos, ¿no? Recordemos que los microorganismos van a necesitar nutrientes y diferentes condiciones para poder realizar el proceso en un tiempo adecuado y de una forma correcta. Ese material y toda esa pila de compostaje tiene que estar aireado, ¿no? Quiere decir que uno tiene que revolverlo para que ingrese el oxígeno. Recordemos, como habíamos visto anteriormente en la definición, que es un proceso aeróbico, quiere decir que los microorganismos necesitan oxígeno para poder consumir y transformar esa materia orgánica en un compost. Y después también necesitan una humedad, quiere decir que tiene que estar húmedo todo el material. Esa humedad tiene que estar cerca de un 60%. Y bueno, ¿y cómo sabemos que ese material se encuentra un 60%? Bueno, con la prueba del puño, ¿no? Uno agarra una porción del material y si lo aprieta fuerte, tiene que desprender una o dos gotas de ese material, ahí quiere decir que estamos en un 60%. Si yo lo aprieto y no sale ninguna gota, quiere decir que nos falta humedad, ¿no? Estamos por debajo del 60% y por ende si yo aprieto y sale mucha más cantidad de gotas, quiere decir que estoy mucho más elevado y no tendría que regar. Es una forma capaz media casera y rápida para poder ver o aproximadamente tener una idea del porcentaje de humedad que tiene una pila de compost. También lo que tenemos que tener en cuenta es que los residuos tienen que estar dentro de todo chipeados, quiere decir cortados, ¿no? En un tamaño relativamente pequeño para aumentar la superficie de ataque de los microorganismos, ¿se entiende? Si yo a los microorganismos les doy materiales muy grandes, les va a costar mucho más poder degradarlo que si se lo pico de esa forma aumenta y acelera el proceso. Como les dije también anteriormente, es muy importante nivelar la relación carbono-nitrógeno. Recordemos que el carbono le va a dar energía a los microorganismos para poder crecer y desarrollarse, y el nitrógeno les va a dar proteína, que también es algo muy importante para que esos microorganismos puedan crecer. Entonces, siempre, por lo general, los residuos protehortícolas y los residuos animales
tienen esa relación carbono-nitrógeno muy baja, ¿no? Quiere decir que tienen mucho nitrógeno y poco carbono. En cambio, los de los residuos vegetales tienen, por lo general, relaciones carbono-nitrógeno altas. Quiere decir que tienen mucho carbono y poco nitrógeno. Lo ideal es hacer un co-compostaje y poder mezclar los dos para poder nivelar esa relación óptima de 30-40 para que ese proceso se haga lo más rápido posible. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es la porosidad. La porosidad es muy importante porque es lo que permite que ingrese el aire dentro de la pila y que todo se degrade mucho más rápido. Esa porosidad, recordemos que en los residuos animales, por lo general es una densidad alta, quiere decir que es muy denso, no entra el aire, y en cambio los de los residuos vegetales, pensemos en hojas, en acerrines, en realidad es una densidad baja, quiere decir que tiene muchos huequitos por donde entra el aire. Entonces lo ideal es tratar de mezclar también esos dos tipos de materiales para mejorar la mezcla en sí y que el proceso se haga lo más rápido posible. Recordemos, como siempre, es un proceso aeróbico y nosotros tenemos que aumentar la aireación en la pila para que ese proceso se realice en tiempo y forma. Y también tenemos que tener en cuenta, y es algo muy importante, que en casa también podemos compostar. Se llaman composteras hogareñas. Esas composteras son receptáculos donde se colocan todos los residuos orgánicos de un hogar. Lo recomendable siempre son los residuos vegetales y los residuos del jardín para que se produzca un compost. Hay diferentes tipos de composteras. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo acá les dejo, bueno, encontré un planito, pero también se pueden hacer de formas muy caseras. El tema es que ese receptáculo donde se colocan los residuos tienen que estar aireados, ¿no? Quiere decir que si se hacen de madera tienen que quedar ciertos espacios para que ingrese el aire, para que pueda degradarse la materia orgánica. Y también otra cuestión es que en la parte inferior tiene que haber una ventanita, una puertita, como para que ese residuo, o mejor dicho, esa enmienda que se va produciendo pueda ir saliendo, y por arriba uno va colocando los residuos crudos que va obteniendo día a día. ¿Qué es lo importante de esto? Es que cuando uno coloca ese tipo de residuos, imagínense de una cocina, después que uno cocinó o que hizo una ensalada, todos esos residuos van a ir a la compostera, pero uno deberá tener residuos secos, que se lo llama, que puede ser pasto, hojas, para poder taparlo, para que no se favorezca tanto la intervención de otros insectos, como moscas, etcétera, que pueden ir a la materia orgánica. Y otra cuestión muy importante en lo que es compostar en casa es que en esa compostera no debemos incluir los estiércoles de los animales domésticos, ¿no? Recordemos que en este tipo de composteras las etapas termofílicas, es decir, el aumento de temperatura no se da tan bien, entonces no es posible asegurar la higienización de ese material. Y recordemos que los estiércoles pueden tener patógenos, ¿no? Microorganismos que nos pueden afectar y a nosotros y a otros seres vivos. Entonces es importante no incorporar los estiércoles de animales domésticos dentro de las composteras hogareñas. Y un poco para cerrar, y un poco en conclusión de esta charla, y espero que les haya servido, un poco lo que queremos reflejar es que si los residuos no son transformados, si no son tratados, si no son gestionados correctamente, van a tener seguramente un perjuicio o un impacto negativo, ¿no? Pero en definitiva, si lo sabemos tratar, lo sabemos gestionar, en realidad es un recurso, ¿no? Entonces esto es lo importante de esta charla, que les quede, es que los residuos pueden ser un recurso muy importante. Y en este caso, con respecto al compost, lo que vemos que al poder realizar el proceso de compostaje obtenemos una enmienda que puede ser segura, estable y que puede ser utilizada en muchos cultivos
en nuestros jardines, en nuestras huertas, para proporcionar materia orgánica y nutrientes que muchas veces les hacen falta a nuestros cultivos, a nuestras plantas. Bueno, es todo. Espero que les haya gustado y bueno, cualquier cosa se pueden contactar a nuestros mails. Hasta luego.